Bien, la clase del día de hoy es una clase donde vamos a ver solamente un símbolo, porque no quiero que se empiecen a saturar de información. Y este símbolo, al igual que vimos la semana pasada, la semana pasada vimos el símbolo de migraña. Hoy vamos a ver el sistema de sueño. Eh, Después, si no entiendo por qué Gili me maneja ese programa, lo voy a, no lo voy a utilizar adecuadamente, una. Y dos, eh, necesitamos para aplicar bien ese programa, porque ¿qué tiene que ver el sueño con el programa de dolor? Entonces, necesito que ustedes lo entiendan muy bien cómo utilizarlo. Y es un icono o es un símbolo que solamente lo vamos a ver en dos programas, ¿ok? En dolor y en otro que se llama sistema sueño. Siempre que nosotros vamos a encontrar una correlación de por qué cierto símbolo me está dando ciertas indicaciones, tengo que sacar el colectivo de ese símbolo, es decir, en qué otros programas se encuentran y cuáles son las acciones de esos programas para que yo pueda comprender perfectamente bien por qué tiene esa forma ese símbolo. Bueno, pues vamos a empezar la clase. Como comentábamos, hasta ahorita ya hemos visto los otros símbolos superiores. Les debo una clase para subirlas a las plataformas digitales que tenemos. Es la clase 5. La verdad es que no la encuentro, la voy a buscar bien. No tuve tiempo de buscarla. Les digo que lo que menos tengo a veces es tiempo. La voy a buscar con calma ahorita terminando esta para subirla de preferencia hoy mismo. El símbolo que vamos a ver hoy es el número 6. El número 6 romano me habla con relación al sistema de sueño. De hecho, si vemos ese icono, pues estamos viendo ahí una carita placentera, acostada boca arriba, pues relajada hasta cierto punto, ¿no? O sea, no es, por ejemplo, como el número 7 o el número 5 que me habla, o incluso el número 8 que son caras que tienen como de tristeza o de malestar. Por ejemplo, el de migraña, lo vimos la semana pasada, pues su sistema, no solamente por los rayos de dolor que tiene arriba, dolor migrañoso, a eso se refiere, sino también la boca, la tiene así como decaída, como tristona, ¿no? Este es todo lo contrario, está como que plácidamente acostado y dormido. ¿Por qué es importante considerar este programa dentro de lo que es el programa de dolor estimulación? Vamos a ver. Número 6 romano o subprograma, sueño. Este número, repito, para que ustedes lo vayan apuntando, que se refiere al sueño. Y se les va a hacer más fácil ya identificar el nombre, aunque no tuvieran el nombre por el icono. Bueno, el programa sueño no entra dentro de los programas para trabajar el dolor de manera directa. Por ejemplo, el dolor de migraña, el dolor de articulaciones, el dolor del maxilodental, el dolor de espalda crónico o el dolor crónico son programas específicos para trabajar condiciones de dolor. ¿Ok? Tanto el programa sueño como el de dolor, como el de ansiedad y como el de depresión, que están prácticamente 6, 7 y 8, son programas que podríamos decir que trabajan o entran dentro de la sección de estimulación y todos los demás de dolor. Por eso, repito, todos los programas de healing que tengan una diagonal, me está hablando de que son dos sistemas en uno. Ahorita vamos a ver otro ejemplo. Bueno, el programa de sueño es muy importante trabajarlo, comprenderlo, porque miren, cuando tenemos dolores de alguna índole, y yo creo que todos en esta sala de una u otra forma alguna vez hemos padecido alguna dolencia, el dolor no nos permite tener un sueño reparador. Ahorita vamos a ver la diferencia entre tener una fase de sueño y dormir, porque no es lo mismo. ¿Ok? Es completamente diferente. Ahorita lo vamos a desmenuzar. Repito, esta clase no está tan larga, no está tan pesada, pero está interesante. Dentro de lo que es la medicina holística y específicamente la medicina china,
Los chinos dicen que toda dolencia se va a intensificar en la noche por su característica natural. Y de hecho sí es así. O sea, la mayoría de las dolencias se potencian, se exacerban, se intensifican durante la noche. Aquí ya podríamos incluso hablar de otros aspectos, como por ejemplo hasta las fases lunares, ¿sí? Las fases lunares a veces también juegan un papel bien importante sobre el estado de dolor. Pero bueno, no es el tema, no es la clase del día de hoy. A lo que voy con todo esto es que cuando yo tengo una dolencia específica, la que sea, y no duermo, entro en un círculo vicioso, porque el no dormir, el no descansar, el no recuperarme, va a hacer que el dolor esté más permanente. De hecho, el no dormir puede hacer que un dolor agudo, es decir, un dolor presente, reciente, se vaya prolongando, 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 y entrar en la fase de dolor crónico. Recuerden que todo lo crónico, cualquier condición crónica, dentro de lo que es la medicina académica, se clasifica como una manifestación de una duración de mayor a 3 meses. ¿Okay? Entonces, los dolores crónicos están asociados también a un mal hábito o alguna incapacidad de descanso, de sueño. ¿Por qué? Porque miren, al final de cuentas, el sueño entra un sistema de reparación, un sistema de recuperación, un sistema de equilibrio de procesos. De hecho, eh, en todos los procesos homeostáticos, para los que no conocen estos términos, cuando hablamos de homeostasis, estamos hablando de la capacidad de regeneración, de autosanación, de autorrecuperación. Dentro de lo que es la medicina y lo que es salubridad o FDA o cualquier otro tipo de institución sanitaria, usar la palabra curación está prohibido. O sea, ni siquiera los fármacos pueden utilizarlo, porque nada cura, pero sí se cura el enfermo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo no tomo un fármaco o utilizo alguna técnica terapéutica o de soporte, lo que ustedes quieran, hasta nutrientes, eso no me va a curar. Nada me va a curar, ni el fármaco, ni la quimioterapia, ni nada. Me va a activar, me va a ayudar a que mis procesos de autosanación, de autorrecuperación, a lo que conocemos como homeostasis, se activen. ¿Se va entendiendo esta parte? Por eso, el decir es que Gili te va a quitar el cáncer, es que Gili te va a quitar la leucemia, no es cierto, no lo hagan, porque nada cura y hay que tener mucho cuidado en cómo transmitimos la información. Si yo digo, es que esto te va a curar, ojo, ahí estamos quebrantando la ley, ¿eh? Y nos pueden hasta demandar por eso. Entonces, tengamos cuidado en cómo transmitimos la información, porque, repito, nada cura, ni los fármacos. Es una palabra prohibida por salubridad y por las dependencias internacionales de salud, que no podemos promover que algo va a curar algo. No, aquí lo que estamos haciendo es ayudando al cuerpo a restablecer sus procesos de autorrecuperación y autosanación. Eso sí lo tenemos cada uno de nosotros. Bueno, para que esos procesos de autosanación y de recuperación y de cicatrización se hagan de una manera más eficiente, se hacen mayormente durante las fases de sueño, de descanso. De hecho, miren, curiosamente, si nosotros nos vamos a los biorritmos que tenemos en el cuerpo, recuerden que el ser humano se maneja por horarios, cada 2 horas va a estar cambiando el flujo de su energía. Aunque la medicina académica no acepta que tenemos un sistema bioenergético, sí acepta que tenemos cambios fisiológicos y biológicos en base a los efectos o a los biorritmos. Los biorritmos no son otra cosa más que la forma de responder y adaptarse a las diferentes horas del día y de la noche según la fase solar y la fase lunar. O sea, es decir, quienes nos determinan esos procesos de autorregulación son tanto nuestro astro rey como la luna y su fase. Bueno, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque en el ciclo del sueño hay ciertos órganos que están implícitos.
Cuando ya no estamos en un horario de luz, en un horario diurno, cuando ya empieza a caer la noche, hablando específicamente de las 6 de la tarde en adelante, el que se encarga de trabajar de 5 a 7 es el riñón, es el horario del riñón, no solamente del órgano, sino también de su sistema energético, el que conocemos como meridiano. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que solamente a las 6 de la tarde o de 5 a 7 va a trabajar el riñón. No, no, no. No se entienda mal. El riñón trabaja todo el día, ¿sale? Al igual que todos los órganos. Pero su sistema de concentración energético que va a permitir que ciertos procesos, no solamente bioquímicos, fisiológicos, sino sobre todo energéticos, se van a concentrar la energía en ese horario de 5 a 7. De 5 a 7 ya estamos hablando de la fase de donde empieza a decaer el sol, es decir, ya estamos entrando en la parte de la tarde, tarde ya al final del día, pero todavía sigue siendo prácticamente un órgano, pues diurno, ¿no? O sea, de luz. Sin embargo, por su horario ya entraría también en la parte final en lo que son los horarios de recuperación. Cuando nosotros tenemos una deficiencia de energía de estos órganos, específicamente del riñón, me voy a sentir muy cansado en ese horario. Es decir, a veces decimos, es que trabajé mucho, o es porque hice mucho trabajo, o sea, sí, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, en ciertos momentos del día puede ser que nos sintamos más cansados que en otros. Pero cuando ya esa condición, ok, ahí se ve, ¿verdad? Bien, bueno, estábamos hablando de que cuando una persona tiene debilidad de ciertos órganos, específicamente el riñón, cuando tiene una deficiencia energética, ojo, no necesariamente fisiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que su riñón puede estar haciendo sus funciones muy bien, o sea, sus funciones cotidianas. ¿Cuál es la función del riñón? Pues sacar las toxinas de la sangre, mandarlas a la orina y que éstas sean excretadas, ¿sale? Eso lo puede estar haciendo. Cuando decíamos hace ratito que estábamos iniciando la clase con Lupita, decíamos que hay gente que dice, los nefrólogos dicen, es que tu riñón ya te funciona nada más el 20%. Bueno, eso quiere decir que sí, ya hay un daño físico, pero recuerden, siempre que hay un daño, antes de que haya un daño físico, va a haber primero un daño energético, una deficiencia. Bueno, cuando nosotros tenemos ciertas deficiencias de ciertos órganos, en ese horario que le corresponde, nos sentimos débiles, nos sentimos cansados, nos sentimos sin capacidad de hacer nuestras funciones cotidianas. Por eso es que a veces a la gente a las 6 de la tarde se pueden sentir muy, muy cansados, ya con ganas de decir, hasta aquí llegué. Bueno, eso me habla de la energía renovable, no necesariamente de que el riñón esté fallando todavía. Bueno, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque estamos hablando de los ciclos de sueño. Bueno, cuando yo ya tengo esa manifestación, después de ahí siguen otros sistemas energéticos que tienen que ver con el que conocemos como el triple calentador y el pericardio. El pericardio y el triple calentador están asociados a las funciones cardiovasculares y a cómo se maneja el flujo de los órganos internos. Cuando yo estoy muy hiperexcitado o muy estresado, o ansioso, en ese horario puede ser que me empiece la desesperación. ¿Han visto que hay gente que se activa en esa hora? O sea, que en el día andan todos flojos y en la tarde se activan y dices, bueno, todo lo que no hiciste en la mañana ahora lo quieres hacer en la tarde-noche. Bueno, precisamente porque en esos horarios la concentración de la energía de estos sistemas se activa y como está asociado al sistema cardiovascular, se activa la circulación. ¿Ok? Entonces hay una acumulación o ¿cómo mencionarlo en un término coloquial? Hay una inyección mayor de energía. Entonces, por eso es que la gente se siente así. Bueno, esos ya son horarios nocturnos, prácticamente de 7 a 7, por decirlo de una manera, que es los horarios ya nocturnos de nuestro cuerpo. Bueno, en esos horarios de 7 a 7, nuestro sistema de descanso debe empezarse a activar, debe empezar a estarse armonizando para estar preparados para dormir. Durante nuestro descanso o lo que es el horario ya de dormir,
literalmente empiezan a hacerse ciertos procesos a nivel neurológico. La intención es activar el sistema parasimpático, que va a hacer las funciones de regeneración. Pero fíjense lo interesante y cómo estamos nosotros diseñados. Eso es de veras fascinante. Durante esa fase, los órganos, como es la vesícula biliar, como es el hígado, como es el intestino, digo, el pulmón y el intestino grueso, son horarios que se rigen y que trabajan durante nuestras horas de sueño. Las funciones de estos órganos y sus procesos energéticos son llevados durante ese lapso del día, donde estamos dormidos, donde estamos en un nivel de conciencia completamente diferente. ¿Cuál es la función de la vesícula biliar a nivel fisiológico? La función es bien sencilla, simplemente recibe la bilis que el hígado generó, produjo durante el día, y la va dosificando, la va proporcionando según lo que comamos, el tipo de alimento que comamos, y también la va soltando, ¿no? Entonces, entre más enojados estemos durante el día, durante la hora de vigilia, nosotros vamos a producir más bilis, y esa bilis va a estar contenida en la vesícula biliar. Bueno, pues durante las horas de sueño se encarga de limpiar esa acumulación. Entonces, imagínense tan solo esto. ¿Qué pasa si yo no depuro mi vesícula biliar? ¿Cuándo voy a producir vesícula más bilis? Por dos razones. Una, porque como alimentos muy grasosos. O dos, porque estoy haciendo muchos corajes, muchos enojos. Mi estado está siendo iracundo. Entonces, esas emociones, durante las horas del sueño, es que nosotros las empezamos a procesar. Incluso esas emociones las empezamos a sacar de nuestro sistema. Eso es gracias al sistema de meridianos. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? O más o menos. Entonces, ¿pero qué pasa? Si yo no estoy descansando, si yo no estoy soñando adecuadamente, por eso la primera fase del sueño es una fase del sueño donde los ojos se me mueven como loco, porque está haciendo esa fase de análisis. Mi sistema está procesando todas las emociones que de enojo, de ira, para ser procesados durante mi primera fase de sueño. Entonces, pero si yo no duermo, ¿qué creen que va a pasar? Voy a poder metabolizar, voy a poder procesar, voy a poder liberar esos enojos, esos corajes. No. Y entonces, ¿qué pasa? Se van acumulando, se van acumulando. ¿Y qué es lo que hace la vesícula biliar? Pues se va llenando de lodo biliar porque se está acumulando. Se va, por decirlo de una forma, aglutinando, se va enfriando y se va condensando. Y después se hacen cálculos biliares o piedras biliares. Y terminamos por perder la vesícula biliar, simplemente por no estar asociado a un flujo de descanso. ¿Se entiende esto que estoy comentando? Y estas son las visiones que tiene la medicina holística referente a este tipo de ciclos, en base a las fases de sueño. Y lo mismo pasa con el hígado. ¿Cuál es la función del hígado? El hígado, su función es determinar, diferenciar entre lo que es favorable, de lo que es nutriente, a lo que es tóxico para ser eliminado. Si yo no descanso en la hora del hígado, que es de 1 de la mañana a 3 de la mañana, voy a empezar a perder la capacidad de diferenciación y voy a elegir lo que me hace daño porque no tengo la capacidad de decir esto es positivo, esto es bueno, esto es favorable para mí, esto me es ligero, o me es pesado, como dicen las personas que manejan barras de Access. Entonces, ese tipo de capacidad de diferenciación es determinada por el hígado, pero el hígado hace sus procesos durante la hora de sueño. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque estoy tratando de que ustedes conceptualicen, empiecen a ver la importancia y el valor del sueño, no solamente porque lo requerimos, eso ahorita lo vamos a ver, sino también por el efecto que tiene sobre los sistemas bioenergéticos que nos conforman. Posteriormente al hígado empieza ya lo que es prácticamente la fase REM, la parte más profunda del sueño, que es de 3 a 5 de la mañana, que es el horario donde literalmente nos perdemos. Y en ese horario trabajan los pulmones. Los pulmones se encargan de manejar la ira, digo, la tristeza,
se encargan de todos los sistemas de defensa del cuerpo, se encargan de todo lo que es la nutrición, hidratación, regeneración de la piel, se encarga de fortalecer mi campo electromagnético, se encarga de que yo tenga la capacidad de poner límites a los demás, etcétera. ¿Y qué creen que pasaría si yo no descanso o no estoy durmiendo o soñando adecuadamente durante esos procesos? Pues precisamente todos esos procesos se van a empezar a ver afectados y alterados. Y por último, en los horarios nocturnos podemos hablar que es literalmente lo que es el intestino grueso. El intestino grueso o colon que se encarga de depurar lo que no nos sirve, lo que ya es desecho, ¿no? Principalmente. Nos permite tener las vías respiratorias descongestionadas, libres, está asociado con el meridiano del pulmón, también con lo que es las fosas nasales, las vías respiratorias superiores, etc. Entonces, cuando yo no tengo un descanso reparador, mi sistema inmunológico, mi sistema respiratorio, mi sistema va a empezar, todos los sistemas que tienen que ver con asociados a estos meridianos y estos órganos, van a empezar a colapsarse. Y entonces, si mi descanso o mi insomnio o mi forma de dormir no es la adecuada, esto se hace un círculo vicioso. ¿Y qué creen que va a pasar con los dolores? ¿Se van a calmar? Pues no, obviamente van a incrementarse, ¿ok? Como decíamos, el sueño juega un papel muy importante sobre nuestra capacidad de recuperación de cualquier dolencia, de cualquier malestar, porque son órganos implícitos en activar estos procesos homeostáticos. ¿Se va entendiendo esto? ¿Más o menos? Bien, bueno. Vamos a ver en qué otro programa vemos este icono de sueño. O sea, este icono solamente está en dos programas de giro. Está en el dolor estimulación y está en el sitio que me pongo el puntero. Permítanme. O sea, está en este puntero, en esta sección de dolor estimulación y también está en el siguiente, en el de profesión sueño. Repito, al igual que el anterior, este tiene una diagonal. Entonces, esto me indica, para los que son nuevos en Gili, que este programa tiene dos sistemas en uno solo. Entonces, por ejemplo, profesión, todo lo que tenga que ver con programas que tienen que ver con profesión, llegan hasta aquí, hasta tensión extrema. Tiene todos estos tres de arriba, los tres de en medio y hasta tensión extrema. Pero también la parte de sueño ya entra en este icono, en el icono de sistema sueño. Si se dan cuenta, hay una coherencia entre el programa anterior y este. ¿Por qué Healy le da mucha importancia a esta capacidad de armonizar el sueño? Y no solamente el sueño, sino incluso el descanso profundo. Vamos a entender desde la perspectiva convencional, académica, la importancia del sueño. Y ahorita regresamos a estos programas. Vamos a ver. Muchas personas con dolor crónico muestran alteraciones del sueño con mayor número de despertares nocturnos, menor sueño profundo y una sensación de mayor cansancio durante el día. Suelen tener un sueño menos reparador. Esto les causa una mayor sensación de fatiga, menor energía y un ánimo más depresivo, empeorando a su vez la sensación de dolor durante el día. Los estudios muestran que las vías nerviosas que captan nuestro dolor son las mismas vías nerviosas que nos llevan a conciliar el sueño. Por ello es que cuando padecemos de un dolor crónico es muy difícil tener un sueño profundo y reparador. Así, entramos en un ciclo vicioso que, con la pérdida de sueño, nuestro sistema inmune se debilita, eso hace que nuestro cuerpo se vuelva más vulnerable a padecer enfermedades y a padecer más dolores crónicos. Es que miren, la asociación entre lo que es una dolencia crónica y que esté asociado a una alteración de mi descanso, de mi capacidad de descanso, eso ya me habla de un círculo vicioso, ¿ok? Entonces tengo que verlo y tratarlo como tal, porque no voy a poder controlar el dolor si no relajo y no permito que esta persona descanse y duerma bien. Pero tampoco va a dormir bien si no controla el dolor. Entonces, esta condición, esta amalgama,
puede generar condiciones incluso de padecimientos sistémicos, porque son muchas cosas a la vez lo que hay que tratar. Por eso es muy importante que ustedes cuando vayan a tratar alguna condición personal de algún consultante para los que se dedican a dar terapias, con Healy analicen todo lo que está implícito y qué urge más. Obviamente, ahí es donde entra un plan de tratamiento personalizado, individualizado en base a las condiciones de cada persona. ¿Qué quiere decir esto? Que durante las horas de descanso y sueño, me debo enfocar a llevarlo a niveles de descanso de sí o sí. Es decir, porque si yo no sé, yo sé que no va a descansar, su dolor no se le va a controlar. El dolor que estemos tratando, el malestar. Y durante el día, que su dolor va a estar un poquito más controlable, más, menos consciente porque la persona está distraída, está haciendo otro tipo de cosas, no quiere decir que no le duela, pero su dolencia no se va a concentrar porque, como decíamos hace ratito, las dolencias se incrementan durante la noche. No solamente por su naturaleza energética, sino también por esto que dice el segundo párrafo. Dice, los estudios muestran que las vías nerviosas que captan nuestro dolor son las mismas vías nerviosas que nos llevan a conciliar el sueño. Entonces, si yo tengo dolor, no voy a poder conciliar el sueño. ¿Se entiende? Entonces ahí es donde tengo que empezar un tratamiento para ir corrigiendo paulatinamente estas condiciones. ¿Se va comprendiendo esta parte? Para no entrar en ese círculo vicioso. De esta forma voy a poder yo determinar cómo utilizar los programas de Healy, cada cuánto, en qué condiciones o en qué horarios incluso. ¿Ok? Vamos a comprenderlo un poquito mejor con la siguiente diapositiva. Pero, tomemos en cuenta que, soñar y dormir, no es lo mismo, dormir es estar en alguna etapa del sueño, porque hay más de una. Dormir es dejar la vigilia y tener actividad onírica, lo que comúnmente llamamos soñar. Cuando nos dormimos nuestro cuerpo comienza a comportarse distinto y aunque los cambios son varios e irregulares. Nuestro cuerpo se relaja y todo va más lento, la respiración, los latidos del corazón y hasta nuestro sistema digestivo. Todos estos cambios ocurren en las distintas etapas del sueño que se repiten a lo largo de todo el tiempo que estamos dormidos. Dormir es muy necesario y cuando estamos durmiendo el cuerpo aprovecha para recuperarse de varias maneras. Como en general nuestros movimientos y la actividad de nuestro sistema nervioso disminuyen, ahorramos y optimizamos los procesos energéticos. La privación de sueño puede ser mortal a partir del tercer día de no dormir. Fíjense, el dormir y el soñar son procesos y fases diferentes. ¿Cuándo decimos que voy a dormir? Cuando ya me estoy preparando para desconectarme de lo que son el estado de conciencia de vigilia. Dentro de lo que es la medicina holística, los que nos dedicamos a esto, manejamos la idea de que durante el día soy uno y durante la noche soy otro. Es decir, ¿por qué decimos eso? Por el estado de conciencia que alcanzamos cada uno de nosotros según el estado de vigilia o de sueño. Como comentábamos hace ratito, el estar ya en sueño me va a permitir activar ciertos procesos, como cuáles. Al estar yo en ese estado de conciencia, de relajación, pues obviamente mis sistemas en general se relantelizan, es decir, se bajan, empiezan a bajar su función, como la respiración, por ejemplo, la respiración baja durante la fase de sueño. El flujo cardiovascular, el ritmo cardiovascular también baja. ¿Por qué pasa eso? Porque obviamente, si una de las funciones, miren, vean la lógica de cómo funciona nuestro cuerpo, y por eso les digo, es maravilloso. El cuerpo es una obra de arte. Cuando nosotros analizamos que el horario del hígado es durante la noche, es de prácticamente de 1 a 3 de la tarde, de la mañana, de la madrugada, en ese horario, que ya empezamos a entrar en la fase REM, en la parte de relajación profunda, pues obviamente nuestro sistema, nuestro sistema circulatorio también va a bajar. Su ritmo va a ser totalmente diferente. Las pulsaciones incluso también bajan. Nuestra temperatura también baja. ¿Ok? ¿Por qué pasa esto? Porque vean el trabajo, por ejemplo, del hígado, ya a nivel fisiológico y bioquímico. ¿Qué hace el hígado?
El hígado se estima que hace más de 500 funciones por día. Bueno, la mayor parte de esas funciones que hace durante el día, repito, sí trabaja durante el día, pero en esos horarios de concentración de energía es donde presta más atención, concentra sus procesos energéticos para, para literalmente limpiar la sangre. Por eso es que el flujo se hace más lento. Perdón por la palabra, me cuesta trabajo decirlo. Entonces, esta parte, al hacerse más lento, le permite al hígado, en la fase de sueño, limpiar, depurar, sacar y mandar todas esas toxinas literalmente a los sistemas de excreción. Pero vuelvo a lo mismo, eso es durante la fase de sueño. Entonces, si mi sueño no es el adecuado, también es normal que por eso de repente tenga colesterol, triglicéridos, glucosa, ácido úrico, entre muchos otros componentes que en altas concentraciones pueden ser dañinos. ¿Se va entendiendo? Entonces, vean la importancia del sueño, ¿ok? Bueno, como dice el último párrafo, dormir es tan importante que si yo no duermo en ese horario, prácticamente estoy exponiéndome a incluso a empezar un proceso de degeneración del sistema. Hay gente que después de los 3 días a la semana, se pueden morir si no duermen. Hace algunos años, hace como 2, 3 años, hubo un caso de una persona, si no me recuerdo, en Corea o en China, uno de esos dos países orientales, de un gamer que por no dormir colapsó, simplemente se murió, le dio un infarto porque tenía más de 7 días sin dormir, porque estaba tan metido en sus juegos, en su mundo virtual, que no sabía si era de día o era de noche. Entre tanta luz artificial, todo cerrado, toda oscuridad, él ya no sabía qué hora era, entonces perdió sus ritmos circadianos y terminó colapsando. Entonces, por eso es importante considerar la importancia que tiene el sueño para estos procesos. ¿Sí? Bien, continuamos. La función primordial del sueño es el descanso. El sueño y el descanso de calidad son de vital importancia para mantener una vida saludable. Dormir es una actividad necesaria. Como ya vimos, el sueño es esencial para la vida y es la base de numerosas funciones fisiológicas y psicológicas, como la reparación de los tejidos, el crecimiento, la consolidación de la memoria y el aprendizaje, entre muchas más funciones biológicas y energéticas. Algunos ejemplos serían: reparación de tejidos mediante la secreción de hormonas anabólicas, GH, prolactina, testosterona y progesterona, y la supresión de hormonas catabólicas, cortisol. Recuperación de energía. Mantenimiento de la red neuronal y la sinapsis, comunicación nerviosa. Consolidación de la memoria. Regulación endocrina, inmunitaria y metabólica. Flujo armonioso de la energía vital para los procesos de los meridianos nocturno. Fíjense, esa es la razón del por qué el programa de sueño eh, es algo importante para ti. Al final de cuentas, ¿cuál es la función de las microcorrientes? Lo comentábamos al principio de la clase. Es tratar las condiciones físicas. Cualquier condición física para su recuperación tiene que estar implícito el descanso, el sueño reparador. Y ese sueño reparador, repito, es llevado a cabo por la importancia de los procesos, tanto a nivel bioquímico, fisiológico y energético de los meridianos que ya tenemos. Bueno, cuando yo no estoy consciente de esta situación, pues obviamente corro el riesgo de desarrollar ciertas desarmonías a nivel hormonal. Esto de las desarmonías a nivel hormonal van a tener no solamente una alteración de sus funciones endocrinas, es decir, de las glándulas, sino también empieza ya otro proceso de degeneración al que conocemos como los chakras. Recuerden que cada sistema energético de chakra va a estar asociado con las funciones de cualquier glándula específicamente. Por ejemplo, el chakra de garganta está asociada a la tiroides, el chakra del plexo solar está asociado al páncreas y así sucesivamente. Entonces, cuando yo ya tengo un desbalance hormonal y de los neurotransmisores, el descanso, el sueño es obligado.
Y la gente a veces, por el ritmo de vida, por las creencias que tenemos, le damos prioridad siempre a la cotidianeidad. Es decir, siempre es importante terminar el trabajo, siempre es importante terminar cierto proyecto, siempre es importante terminar cierta junta, en fin, o sea, siempre le damos prioridad a lo demás. Y desafortunadamente dejamos el sueño en una segunda fase. En algunas otras ocasiones hemos comentado que dentro de lo que es los principios de la medicina natural, y esto ya es desde mucho, mucho tiempo atrás, desde antes de Paracelso, se manejaba el hecho de seguir tres principios básicos en la medicina para la recuperación y la sanación de cualquier enfermedad. ¿Cuáles son estos? Primero, uno, desintoxica, limpia a tu consultante, al enfermo. ¿De qué lo vas a desintoxicar? Pues de desechos, de toxinas, de cuerpos extraños. Porque si no limpiamos, pues no hay recuperación. ¿Se entiende esa parte? Y esto normalmente viene no solamente a nivel digestivo, sino también a nivel sanguíneo. Por eso, si una persona que tiene altos niveles bioquímicos de algún desecho, como el colesterol, pues difícilmente se va a componer si no lo equilibramos. ¿Okay? Eso es un hecho. Bueno, segunda consigna, dice la medicina natural. Primero, desintoxica. Segundo, relájalo. Relaja a tu enfermo. Y relajarlo es llevarlo precisamente a estas fases de sueño, para que su sueño sea reparador. Porque si ya limpié, pero no duerme, no va a tener esta capacidad de activar sus procesos propios de autosanación, que son los que estábamos platicando hace ratito. ¿Okay? Y la tercera consigna en la medicina natural es actívalo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si ya limpiaste el sistema, si ya está activado todo lo que es el proceso de autosanación a través de los procesos homeostáticos y del sistema parasimpático, que es el que se encarga de relajarnos, ahora es activa las funciones biológicas, bioquímicas, fisiológicas y energéticas de los sistemas dañados. Esa es la consigna dentro de lo que es la medicina natural. Y la medicina natural es una rama de la medicina holística. Entonces, por eso es que Healy tiene toda esta gama de diversos programas que, si nosotros los vamos comprendiendo, puedo empezar a mezclarlos, puedo empezar a determinar cuál es mi protocolo personal que yo requiero en base a lo que yo ya conozco de los programas. Miren, esta parte de aquí, como ejemplo, el programa de fitness. El programa de fitness es un programa, como su nombre lo dice, que está diseñado para darnos el soporte, el aguante, la resistencia, la regeneración, la recuperación, el aporte de nutrientes, etcétera, etcétera, para trabajar el cuerpo físico, ¿cierto? Pero chéquense este pequeño detalle. Hay un programa hasta abajo, que de hecho lo tenemos marcado también en negro, que es este que dice aquí, relajación profunda. Relajación profunda, como ya lo hemos platicado en otras clases, su icono nos va a indicar que trabaja sobre un sistema o sobre un símbolo que me hace referencia al sistema nervioso en general. Por eso es un círculo semiabierto, es decir, digo semicerrado, no es cerrado 100%, es decir, abarca muchas cosas y el sistema nervioso en general abarca muchas cosas. Bueno, lo que estábamos platicando como ejemplo de fitness es que si yo no me relajo, si yo no tengo esa capacidad de autorregeneración que va a ser llevada durante el sueño, de nada me sirve hacer todo un tratamiento para controlar mi peso, para incrementar mi masa muscular, para quemar grasa, para aguantar mi resistencia, mi capacidad de respiratoria, en fin, todo lo que implican estos programas, es muy importante considerar el descanso. En algún momento, a mis estudiantes que están en el curso de meridianos, hemos platicado mucho sobre la capacidad que tiene el meridiano de estómago y el meridiano de vaso páncreas para llevarnos a conciliar el sueño. Porque miren, dentro de la medicina china, esto es como una pequeña muestra nada más, dentro de la medicina china se dice que cada órgano maneja ciertas emociones y ciertos sentimientos. Bueno, las emociones de lo que son el meridiano de vaso, páncreas y de estómago es el pensamiento. Si yo tengo mal esa armonía de esos meridianos,
mi pensamiento va a estar desbocado. Voy a estar piense y piense y piense y piense y piense y piense y de verdad no le paro y está uno y dice, ya quiero dejar de pensar. Creo que muchos de nosotros hemos pasado por fases similares. Bueno, cuando eso pasa, me habla de una desarmonía de esos órganos. Pero lo interesante es que aunque yo esté dormido, no estoy descansando. Estoy solamente en un estado de conciencia diferente, pero la fase reparadora del sueño va a ser imposible. Y todo lo que es la parte reparadora del cuerpo físico, sobre todo a nivel de músculos, se encarga de ello el vaso páncreas. Y el vaso páncreas, para que pueda hacer sus procesos, debió pasar por un proceso de descanso. Porque miren, terminando los meridianos de la noche, el primer meridiano de día es el del estómago. Entonces, si yo no descansé bien, no voy a tener la energía suficiente para absorber los nutrientes y todas las energías nutritivas que tienen los alimentos. Este empieza de 7 a 9 y de 9 a 11. Entonces, vean cómo todo tiene mucho que ver con ciertos ciclos. Los humanos, desafortunadamente, gracias a que ahora tenemos avances tecnológicos, pues ya no le tenemos miedo a la oscuridad como era en el pasado. O sea, ya podemos estar despiertos y estar fuera de la casa a altas horas de la noche porque ya tenemos energía eléctrica. Tenemos celulares que emiten, celulares, pantallas en general que emiten luz azul que nosotros no podemos percibir, es una luz muy sutil, pero que afecta nuestra capacidad de sueño. Entonces, por ejemplo, lo peor que podemos hacer es ver el celular antes de dormir, porque nuestra capacidad de sueño y la recuperación de cualquier patología se va a ver alterada. No vamos a alcanzar esos niveles de recuperación. ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho ya esto durante años? Los jóvenes, que ahora prácticamente ya viven pegados al celular. Nosotros todavía, la generación de las mayores que estamos aquí, crecimos y vivimos en una computadora y mucho menos con el celular. Bueno, para los jóvenes de ahora, de entre lo que son de 30 años para atrás, prácticamente vivieron con la tecnología y con el efecto de la luz azul. Ese efecto de la luz azul, como lo hemos platicado, va a alterar lo que son literalmente los flujos de descanso, los flujos de sueño. Por eso Gili tiene estos tres programas en su programa de sueño. Tiene el programa de sueño, reposo, que si se dan cuenta, este tiene mucho que ver con el icono anterior que vimos de descanso profundo. De hecho, les pido de favor, prueben ese descanso profundo. Es maravilloso. Nos lleva a unos niveles de descanso profundos literales, antes de dormir. Esos son de los programas que sí podemos utilizar antes de dormir. De hecho, todos los que tengan que ver con armonía del sistema nervioso como este, se pueden utilizar en la tarde. Los que no debemos utilizar son los otros que son así como un carita de pong, que tienen dos flechitas, etcétera. Esos sí son de estímulo. Bueno, tanto el sueño, sistema de sueño, reposo, sueño equilibrado. No sé si recuerden este icono donde lo vemos la primera vez. Este lo vimos en el de Bain, no es cierto, es el tercero de Gold Cycle, es con el que cerramos, con el que podemos utilizar como catalizador. Se me fue el nombre ahorita de ese programa. No me acuerdo si es Bain, creo que sí es Bain, o Care. No me acuerdo, francamente no me acuerdo cuál es el nombre. Pero bueno, el punto es que el icono me habla de ese equilibrio, de mantener esas dos polaridades en equilibrio, pero donde todos los sistemas energéticos están implícitos. Por eso tiene tres formas adentro, por decirlo de una manera, positivo, negativo y neutro. Es el que me hace ese equilibrio en todo lo demás. Y de flujo fino, que me habla de los sentidos. De flujo fino se ha dicho que se utiliza mucho para aportarnos los iones negativos que necesitamos para estar en la fase de relajación, de reposo y de bienestar. Sí, y de hecho, si yo soy una persona que está muy expuesto precisamente a niveles o a radiaciones de luz que van a alterar mi sueño, me ayuda a contrarrestar los radicales libres que me está generando ese tipo de radiación de luz azul. Entonces me ayuda a estar en una condición, como su cara lo indica, de bienestar, de estar tranquilo, pues estar bien, sentirme bien. Bueno, todos estos programas son esenciales en el tratamiento de lo que es el dolor crónico o el dolor de articulaciones o el dolor de espalda o las migrañas. Si yo no descanso, estos programas van a ser, como hemos dicho,
solamente como analgésicos y de corta duración. Platicábamos en las clases anteriores que tenemos que trabajar cuando son dolores articulares, tenemos que trabajar el hígado. Cuando son dolores óseos, tenemos que trabajar el riñón y así sucesivamente. Entonces, estos programas de dolor estimulación, específicamente en esta clase que estamos viendo, el símbolo de sueño, este va a ser prácticamente el programa que me va a ayudar a conciliar el sueño junto con otros programas para poder tratar el dolor. ¿Se entiende esta parte? Es decir, yo puedo poner, supongamos que tengo un dolor crónico, puedo usar cualquiera de estos, pero estos van a ser prácticamente los finales, la forma final en que voy a aplicar estos programas. Antes de esto, debo relajar o restablecer los procesos de descanso o las desarmonías energéticas entre los sistemas, ya sean meridianos o chakras. Entonces, primero debo trabajar esas condiciones y cerrar con estos de dolor estimulación. En este caso, si yo ya quiero descansar, es más, pónganlo también a prueba este. Ustedes pueden usar el de relajación profunda y pueden terminar con este. Y su sueño va a ser impresionante. Estos son los programas que vamos a trabajar específicamente para trabajar la condición de malestar física de dolencia, independientemente del tipo de dolor. Espero que esto sea entendido. Entonces, eso es lo que nosotros debemos o trabajamos con Healy. Repito, los programas, por ejemplo, de reposo sirven para trabajar cualquier alteración de sueño o de alteración nerviosa por exceso de estrés. Tengo el de flujo, el de sueño equilibrado, que también me ayuda mucho a volver a restablecer la capacidad de vigilia-sueño, es decir, mis ciclos circadianos. Cómo están mis biorritmos y mis ciclos circadianos, me ayuda mucho esto. Esto, por ejemplo, lo pueden utilizar personas que han estado durante una buena parte de su vida en diferentes horarios laborales. Por ejemplo, hay gente que trabaja 24 por 24. Esos se desbalancean totalmente. Son personas que van a tener un desbalance. Los veladores, los taqueros, la gente que trabaja de noche en las vías públicas, etc. Cuando ya la necesidad de restablecer y de armonizar nuevamente esos horarios, este programa de sueño equilibrado me ayuda muchísimo a ese equilibrio nuevamente para que vuelva a identificar su sistema límbico, cómo está su flujo entre lo que es la luz y lo que es la oscuridad. Y el otro comentábamos, el de flujo fino, tiene mucho que ver específicamente con esta parte de cargar los iones. Hasta aquí llega la clase del día de hoy. Disculpen la deficiencia de la energía eléctrica, es algo que está fuera de nuestro control, pero les agradezco que se hayan quedado en la clase. Cierro la clase y empezamos por la parte de preguntas y respuestas. Por tu atención, muchas gracias. Hasta este símbolo dejamos esta clase. Por favor, aplica lo aprendido contigo o con otra persona que tenga necesidad de estos subprogramas para mejorar su calidad de vida o bienestar. Así, afianzarás lo que has escuchado sobre el dolor de migraña. Antes de entrar a la sección de preguntas y respuestas sobre el tema de hoy, queremos anunciarte un nuevo programa de charlas tituladas Pregúntale al experto. Permítenos presentarte en un minuto en qué consiste este nuevo programa de educación en medicina holística. ¿Tienes un dispositivo Healy y muchos de sus términos holísticos son nuevos para ti? ¿Quieres aprender qué son y para qué son muchos de los sistemas terapéuticos que Healy tiene en su base de datos? Si este es tu caso, te invitamos a que le preguntes al experto. En Harmony Lab, no queremos que te quedes con dudas del uso o aplicación de las técnicas holísticas que el dispositivo Healy utiliza en su base de datos. Para aclarar tus dudas, hemos preparado una serie de charlas y entrevistas a expertos que cuentan con al menos 15 años de experiencia en su especialidad terapéutica, como en las flores de Bach, en los elixires de Alaska, en homeopatía, las sales de Chusler, las flores australianas de Bosch, los remedios de orquídeas y los aceites esenciales, entre otras corrientes. Escuchar de primera voz de expertos en estas técnicas te permitirá tener una nueva visión del mundo energético, cuántico y espiritual para mejorar tu bienestar acompañado de un estilo y calidad de vida holísticos. Nuestro propósito
es tener una charla amena para responder las preguntas más frecuentes que los nuevos y antiguos usuarios de Healy puedan llegar a tener de las técnicas holísticas de Healy. Para saber las fechas y horarios de estas entrevistas, visita nuestro calendario de actividades en nuestra página www.harmonylife.com.mx o llámanos al 442-850-5119. Será un placer atenderte.